Dice, no, hay 20.000 muertos, me gustaría ver y ver cuántos millonarios de estos han muerto. Entonces, pues es cuanto menos anecdótico. Que esta chusma, que no tiene otro nombre, a la gente les llama los Cayetanos y cosas así, y ellos lo ven como algo bueno, pues de orgullo. Pero es que para mí son la peor basura que hay. Es la gente que hay que extirpar de este país, que se llena la boca de España, pero luego nos venden a empresas, a potencias, etcétera. Hace unos días, Putin enterró sin honores al presidente Gorbachev. Normal, porque era un mierda, pero de todas las maneras, Putin también nos quema. Qué equivocados están en el Kremlin. La historia recordará a Gorbachev. Sí, como una sucia rata traidora. Bueno, la persecución religiosa de los años 30, ¿a qué se refiere aquí? A la persecución durante la República, ¿no? Que la solventaron mediante una guerra fratricida de un levantamiento militar fallido, el asesinato, tortura de cientos de miles de personas que todavía están en cunetas, la implantación de una dictadura fascista, reaccionaria y genocida como la de Franco. ¿Eso es un servicio que ha hecho España a la humanidad? ¿Eso es lo que está diciendo un tío que ha sido ministro en la democracia? Esto demuestra de qué calaña están hechos estos tipejos inmundos. Y aparte, esa gente que ha podido ser reprimida, etcétera, etcétera, por ejemplo, en la Unión Soviética, en esos años, ¿ha sido reprimida para qué? Porque eso es otra cosa que los moralismos también hay que tenerlos claros. ¿Esa gente fue reprimida para qué? Para transformar una sociedad, para progresar, para el futuro. Sin embargo, ¿para qué se reprime el capitalismo? Todos esos muertos, dictaduras, golpes de Estado, ¿para qué se reprime el capitalismo? Para mantener los privilegios de unos pocos. ¿Se puede equiparar la represión de unos y otros? Pues se hace. Y no solo eso, sino que los comunistas son los peores. Los peores. Pero son los peores porque en realidad son los mejores, porque son los que apuestan por la transformación de la sociedad, por el futuro. Esa es la realidad. Y es que podría poner 1000 ejemplos, pero es que 1000 ejemplos. Y luego además, eso de la equiparación con el nazismo, ¿no? Es una obsesión que tienen los liberales. El terror blanco existía. De hecho, es que el terror blanco para mí lo ejercitaban los zares de por sí, cuando ellos gobernaban. Pero luego, posteriormente, cuando esos generales se levantan, empiezan a desarrollar ese terror blanco para hacer caer a la revolución. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Ponerse de rodillas, hacer una genuflexión, pedir perdón y que les maten sin mucho sufrimiento? ¿O van a responder a ese terror blanco, van a sacar pecho, van a ponerse hombro con hombro y van a avanzar y van a arrasar a esa chusma reaccionaria? Pues obviamente lo segundo, porque ellos querían desarrollar la revolución. Por lo tanto, implantaron ese terror rojo para acabar con el terror blanco. Por supuesto. Y bien que hicieron, porque si no, hubieran muerto todos. Hubieran muerto y se hubiera perdido todo el trabajo de la revolución. No, es como cientos de... Pues que no se hubieran sublevado los rusos blancos. ¿Por qué se sublevaron? ¿No? Que de Nicky han muerto por la revolución y traicionados por esta gente, y luego ellos murieron condenados por precisamente sus acciones de zapa, reaccionarias y de colaboracionismo con Franco. Entonces, pues hubo mucha chanza, ¿no? En esa época que decían que dónde está Donin, ¿no? En Salamanca o en Berlín, en el sentido de que estaba con los nacionales o con los nazis directamente. Y luego la gente ya, pues ya riéndose más todavía, decían que estaba en el Manzanares y que toda la gente, ¿no?, que traicionaba la causa revolucionaria iba a acabar igual, flotando en un río muerto. Y bueno, pues en ese sentido, pues a mí no me da ninguna pena, y en una situación de guerra como esa, pues lo veo como algo totalmente comprensible. Y más cuando muchos camaradas habían muerto. Andreunin se ha hecho más conocido también por toda la difusión, ¿no?, anticomunista, de intentar criminalizar a la Unión Soviética, a Stalin, al PC, a José Díaz, etcétera, etcétera. De la Dirección Policial del Estado, sustituyendo a Yezhov. Toda la mitología que hay burguesa sobre lo cruel que era la NKVD, sus métodos oscuros, etcétera, siempre tienden a atribuirse la Beria, cuando los dos predecesores que tuvo, tanto Yagoda como Yezhov, fueron depurados del partido por traidores y por actos deshonestos y por hacer actividades fraccionales, incluso intentando apoyando golpes de Estado. Beria precisamente lo que hizo fue acabar con las condenas injustas. Hubo más de 1 millón de rehabilitaciones y realmente construyó el aparato del NKVD como lo entendemos hoy en día, o sea, como la visión que tenemos de grandeza, de capacidad de actuación
etcétera, toda esa profesionalización se hizo bajo el mandato de Beria. Beria fue la mano derecha de Stalin durante décadas y siempre mantuvo una posición de combate contra la burocracia y los revisionistas dentro del partido. No por el hecho de que él fuera el quien realizara o su organización las detenciones y las investigaciones, sino ya en el propio devenir y en el desarrollo del partido. Stalin inició una reforma democrática contra los burócratas y los revisionistas que luego terminarían destruyendo toda la construcción socialista, y Beria fue su mano derecha en la aplicación de esa lucha por la reforma democrática. Bueno, la masacre del bosque de Katyn, eso es todo un gran dogma también. Todas las investigaciones, las últimas investigaciones que se han desarrollado apuntan de que, de hecho, esta masacre fue realizada por los alemanes, por restos de armas alemanas, por evidencias, por demostración de falsos testimonios, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es avanzar y tomar un territorio por un acuerdo, y otra cosa es realizar esa masacre y encima intentarlo usarlo como propaganda para que la operación de invasión de la Unión Soviética posterior de los nazis tuviera más apoyo internacional. Lo hicieron ellos, es lo de Goebbels de una mentira repetida 1.000.000 de veces se convierte en verdad. Pues lo siento, Goebbels, no es así. La verdad es siempre revolucionaria y al final prevalece. Y en este caso está pasando. Y hay muchos historiadores que no tienen nada que ver con el comunismo que están empezando a admitir que esto es una falacia y que esto lo hicieron los alemanes. Stalin refuta el trotskismo en sus obras. Stalin es el constructor del socialismo. Es la persona que escenifica esa construcción, que escenifica la victoria contra el fascismo, que escenifica la colectivización, la industrialización, lo más avanzado que ha tenido la sociedad. Él es una imagen de ello, es uno de los artífices de ello. ¿Cómo pueden acusar de analfabeto a una persona que les refuta y les condena a ser a estar desenmascarados como lo que son, porque ya lo eran de antes? Una pandilla de reaccionarios que estuvieron al servicio de la CIA durante décadas para derruir el socialismo. Que en la Segunda Guerra Mundial lo que pedían era que el pueblo se insurreccionara, facilitando la victoria nazi. Eso es el trotskismo. Esos son los que critican tanto a Stalin y que se llenan la boca de difamaciones. Les han usado porque son los principales tergiversadores y difamadores a nivel mundial. Stalin les refutó, Stalin les aplastó, Stalin acabó con ellos en la Unión Soviética políticamente, y se dedicaron a hacer sabotajes, a asesinar gente, a hacer atentados. Antes habían montado fracciones y habían hecho otras cosas. ¿Qué se pensaban que iban a hacer cuando asesinaron a Kirov? ¿Qué se pensaban que iba a hacer la Unión Soviética? No defenderse y decir, ¡ay, que vuelven los trotskistas! Por favor, vuelvan. ¿Quieren ser ustedes el Comité Central? Pues no. Si están haciendo guerra al Estado socialista, lo que hay que hacer es acabar con ellos y aplastarlos. Lógico que los aplastaran. Si eran unos saboteadores. Era gente que se dedicaba a destruir el socialismo. Por supuesto que había que reprimirlos y por supuesto que se les reprimió. Pero es que eso no es para criticar, eso es para darles un aplauso. Es una cosa que hizo todo el partido, no lo hizo solo Stalin. Pretender que eso lo hizo solo Stalin es un absurdo. ¿Cómo una persona va a ser capaz de hacer todo eso? Tendrá que ser Dios. Y eso no existe. Fue una colectividad, fue una unidad. Eso fue lo que hizo esas grandes gestas. Stalin solo es uno más ahí. Lo que pasa es que es la imagen de ello. Pero no es la imagen del terror y del crimen. Es la imagen de la heroicidad, de las heroicidades que hicieron allí, y de ese trabajo hercúleo y ejemplar para poder sacar eso adelante. Estos camaradas querían la revolución. Estos camaradas eran militantes del partido de vanguardia en España. Esta gente estaba dispuesta a darlo todo. La gente ahora critica, gente que militaba en el PC en la transición, apoya memorialísticamente a estos camaradas. Por favor, todas las acciones que llevó a cabo el FRAP, todo el trabajo que desarrolló, fue para impedir la transición, para no permitir que la transición fuera pacífica, aunque luego otros claudicaran